Ya está con nosotros Gastón Riquelme para hablar del caso de los agentes de tránsito que fueron brutalmente atropellados. Uno de ellos murió en el acto. Gastón, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenas noches a la gente que está del otro lado. Y venimos a hablar, sí, del tema de los agentes de tránsito que resultaron uno gravemente herido y el otro fallecido, en el caso de Cintia y Santiago Siciliano. Así es. Esto fue en la madrugada del domingo, aproximadamente a las 3:40 de la mañana. Es un caso que está dando vuelta en todos los medios, de hecho hasta hace poquitas horas en la... Se conocieron nuevas, hay novedades con respecto a la causa. Hay novedades, de hecho hace pocas horas en la 9 de julio, precisamente en Obelisco, una manifestación por parte de la gente que trabaja, de agente de tránsito, pidiendo mejoras laborales con respecto a esto. Mayor seguridad en su trabajo. Ellos dicen que en las condiciones en las que trabajan, y más que nada aquellos que les toca trabajar en horarios altos, como en el caso de Cintia y de Santiago, no tienen las condiciones necesarias como para que los vean, por ejemplo, que es algo que se está debatiendo y que incluso la defensa lo puede utilizar, ¿no? Exacto. De hecho, acá en el programa hemos hablado de otros casos incluso donde también ocurre lo mismo. Conductores que no se quieren someter a un control de alcoholemia o a un control quizás de papeles del auto y terminan arrollando a los agentes de tránsito, los terminan persiguiendo o a veces agarrándolos mucho más adelante. En este caso puntual lo que ocurrió es que se provoca el deceso, el fallecimiento de Cintia prácticamente en el acto. Es terrible el video de las cámaras que se conoció, que incluso creo que en breve se van a estar conociendo más imágenes. Es tremendo. Fíjense ustedes cómo están los dos agentes allí parados y uno de ellos, que imagino es el cuerpo de Cintia, vuela de esta manera tantos metros. Es impresionante. Sí, esto da un dato también de la velocidad a la que venía Eugenio Beppo en esta avenida que sabemos es 70 la máxima, ¿no? Sí, y más allá de la velocidad, porque ahí en la cámara quizás no se puede ver bien porque hay un poco de bruma en la filmación y todo, pero más allá de esto, el desprecio, ¿no? por el tema por la vida humana. Hoy escuchaba a uno de los familiares hablar de decir que esta persona, al menos si hubiese detenido, que si hubiese quedado ahí, uno atropella a un perro y frena a ver qué pasa y no atropelló a una, sino a dos personas. Fue como que no pasó nada. Exacto, no tuvo ningún tipo de interés justamente en bajarse y asistir a las víctimas. Y todo esto genera que en principio tuviera una carátula, una imputación por homicidio culposo, ¿sí? Con el agravante de haberse retirado del lugar. Recordarle a la gente que él se entrega en una comisaría de la zona a las 14 horas del hecho. Esto era algo que mencionaba Mariano recién en el primer bloque con respecto al tema de la alcoholemia, si tenía alcoholemia o no tenía alcoholemia. Bueno, esto que ya... puede no haberse quedado justamente por esto, porque podría haber estado totalmente ebrio, ¿no? Puede ser una de las posibilidades, y esto también abre otro abanico y otro debate que hoy escuché incluso a uno de los familiares hablar, de decir que si esta persona realmente no estaba alcoholizada, incluso es más grave todavía porque esta persona estaba consciente de que había atropellado y se retiró del lugar. O sea que esto lo perjudicaría o lo haría caer en una situación aún más complicada con respecto a la jueza que está interviniendo en esta causa. A ver, Gastón, para que quede claro, él se fue, aparece 14 horas después, le hacen el control de alcoholemia en sangre también, ¿no? Sí. Uno de los controles no dio positivo, pero la justicia considera como sí por haberse ido, por hacerlo tantas horas después que habías dicho. No, bueno, eso no, en realidad no lo sabemos eso. En principio lo que se conoce es que... ¿Puede aplicarse? No, en principio no. Esto era algo que se estaba hablando, de hecho se habla de otras pericias a hacer, pero yo opino que no, esto no lo van a poder hacer porque ya pasaron tanta cantidad de horas que si se lo hicieran a posteriori ya no coincidiría con el momento del hecho esto. Entonces, en principio, el control de alcoholemia le dio negativo. Veremos lo que ocurre en los próximos días. El abogado hoy, el que está ejerciendo la defensa de esta persona, mencionó que habían dos testigos arriba del auto, un acompañante y una persona atrás, que van a mencionar cómo fueron los hechos, si realmente los agentes de tránsito... ¿Quiénes son? Sí, iba con dos acompañantes, o sea, un acompañante en el asiento delantero derecho y otra persona atrás, y ellos van a relatar en los próximos días, seguramente en carácter de testigos, si los agentes de tránsito estaban sobre la calle, si se tiraron arriba del auto, pero la realidad es que esta persona estaba consciente de que atropelló a dos personas, se fue del lugar y se entrega 14 horas después a la comisaría de la zona donde él vive.
Posteriormente, en el día de hoy, es trasladado a la Alcaldía de Tribunales en Palacio de Justicia y hace muy poquitas horas se conoció que cambió la imputación, cambió la carátula de la causa. ¿Cómo cambió? Pasó de ser homicidio culposo, que tiene una pena que va de 3 a 6 años de prisión, a ser homicidio simple con dolo eventual. Esto quiere decir que puede aplicársele una pena de 8 a 25 años de prisión. ¿Cuál es la diferencia entre uno y otro? Que sabemos repasarlo, pero culposo es cuando él no quiso hacerlo, fue sin intención, digamos. Homicidio culposo en la gran mayoría de los accidentes de tránsito es cuando una persona provoca un homicidio, pero realmente no tuvo la intención de provocarle la muerte a alguien, sino que es producto de un accidente de tránsito. No se pudo representar él a sí mismo de que iba a generar un daño, como puede ser una lesión o un fallecimiento a una persona. ¿Esto se incluye cuando alguien viene alcoholizado? Esto se incluye también cuando una persona viene alcoholizada y es el eterno debate que tenemos en todos los accidentes de tránsito en si tenemos que aplicar el dolo eventual, una figura que no está en el Código Penal, pero... Yo creo que sí, porque, a ver, estamos más que claros, todo el tiempo se genera conciencia en que si tomás alcohol no hay que conducir, por lo tanto, si tomaste y vas a conducir ya sos consciente de que puedes matar a alguien. Exacto, hay parte de la doctrina y de la jurisprudencia que considera que una persona que bebe alcohol se puede representar a sí mismo que en un estado alcohólico puede generar un daño, como por ejemplo causarle la muerte a alguien, y debería aplicarse el dolo eventual con una pena que va de 8 a 25 años de prisión. Después tenemos otra corriente, otra doctrina, otra jurisprudencia, en su caso mayoritaria, por lo que vemos en la mayoría de los casos que tratamos acá, donde considera de que en realidad no es suficiente eso y que una persona que está alcoholizada no tuvo la intención de provocar ese daño, más allá de que lo provocó, y por eso tenemos el agravante que va de 3 a 6 años de prisión. Esto es algo que las Madres del Dolor hace muchos años atrás lucharon para que se aumentara esta escala. Se logró. Antes era nada. Antes era 3 años y lo que se conseguía era que, como el delito era escarcelable, esta persona quedara en libertad, con una pena en suspenso. Lo que consiguieron las Madres del Dolor es ampliar un poco más esto y que sea de 3 a 6 años de prisión, que si bien se sigue quedando corto, fue un logro importante que consiguieron en ese momento. Y ahora hoy tenemos este tema. Mucha gente debatiendo si esto es un accidente o no es un accidente de tránsito. O sea, apuntarle con el auto a 2 personas y atropellarlas, escaparse y entregarse a las 14 horas, yo considero que no es un accidente de tránsito, y la jueza que interviene lo considera también de esa manera en base a la prueba que tiene, y consideró hace muy poquitas horas cambiar la carátula. Recordar que esta persona estaba citada a una declaración indagatoria con su abogado, y al momento de sentarse a declarar se enteró de este cambio de carátula y el abogado, como estrategia, prefirió que no declare nada y que lo va a hacer más adelante, y van a prepararse para esa declaración, ¿no? Y seguramente los testigos también. Los testigos los va a presentar mañana para que declaren en base al relato que quiere proponer la defensa, ¿no? Veremos qué es lo que dice. Estaremos atentos a eso. Va a ser clave la declaración de estos 2 testigos que iban en el mismo auto y que también se presentan recién ahora, no se presentaron en el instante, ¿no? No, esto del abogado salió en una entrevista a decir que los va a presentar en el día de mañana para que la jueza, si quiere, los cite, y obviamente los va a citar para que cuenten su versión de los hechos, ¿no? Terrible. La verdad que la situación es impresionante, pero también da indicio, ¿no?, de un montón de reclamos que comienzan a surgir ahora de las condiciones en las que trabajan los agentes de tránsito, y que nada más y nada menos, recordemos que son monotributistas, que es una situación... Sí, es un dato que se conoció hoy, que cobran aproximadamente 14.000 pesos, que tienen un curso de capacitación de 8 semanas. Es algo que salió en varias notas periodísticas, y que el gobierno de la ciudad salió a decir que va a indemnizar a la familia de la persona fallecida. Bueno, esto es algo que en materia laboral, de hecho muchos colegas, yo hago también materia laboral, cuando ocurre la muerte de un empleado, el empleador siempre tiene que indemnizar. O sea que esto podríamos hablar de un beneficio entre comillas. Veremos si esta indemnización no es quizás un poco más de la que corresponda por ley, pero bueno, es algo que salió a decir el gobierno de la ciudad, que no lo tomo como un beneficio, sino que lo tomo como algo que corresponde, porque es una persona que estaba trabajando y fallece en ocasión de trabajo. Y madre de 2 hijos chiquitos. Exacto. Gastón, muchas gracias por haber estado con nosotros. Vamos a estar atentos a esta causa. Gracias.